Hola clase, es un gusto compartir con ustedes este módulo dedicado a reflexionar sobre los derechos de los niños, un tema profundamente humano y necesario. A veces olvidamos que detrás de cada ley o tratado para los niños hay historias de niños que sufrieron abandono, violencia o injusticia, y gracias a esas experiencias el mundo tiene el deber de ofrecerles una atención especial. Por eso, esta clase no solo busca transmitir información, sino también despertar conciencia y empatía, para que como ciudadanos aprendamos a defender la niñez. Entremos en materia. La Declaración de Ginebra de 1924 es considerada el primer documento internacional que se centra específicamente en los derechos y el bienestar de los niños. Adoptada por la Liga de las Naciones, establecía que la humanidad le debe al niño lo mejor que tiene para dar. La necesidad de declarar derechos especiales para los niños surgió por las graves situaciones de vulneración y abuso que los niños sufrieron a lo largo de la historia, especialmente durante guerras, crisis económicas y sociales, donde se evidenció que los derechos generales de las personas no eran suficientes para protegerlos. Los principales contextos históricos y de emergencia en derechos humanos que motivaron la creación de esos derechos especiales. 1. Las guerras mundiales. Especialmente la Segunda Guerra Mundial, millones de niños quedaron huérfanos, desplazados o muertos. Muchos fueron usados como soldados, mensajeros o trabajadores forzados. Sufrieron hambre, tortura, enfermedades y traumas psicológicos sin protección internacional. Esto generó una reflexión sobre la necesidad de un marco internacional que los protegiera aún en tiempos de guerra. 2. La explotación infantil durante la Revolución Industrial. En los siglos XVIII y XIX, miles de niños trabajaban en minas, fábricas y campos desde muy pequeños, con jornadas largas y peligrosas. No tenían acceso a educación, descanso ni atención médica. Esta situación evidenció que los niños eran tratados como herramientas de producción y no como seres humanos con dignidad. 3. La pobreza extrema y el abandono infantil en el siglo XX. Tras las guerras y crisis económicas, se multiplicaron los niños sin hogar, sin familia y sin servicios básicos. No existían políticas públicas que garantizaran su cuidado ni su derecho a sobrevivir. Esto llevó a organismos humanitarios, como la Cruz Roja y luego la ONU, a exigir una protección internacional específica. Cuarta, desigualdad y discriminación. Niños indígenas, con discapacidad o de zonas rurales, eran marginados del sistema educativo y sanitario. Las niñas sufrían doble discriminación por ser menores y por su género. Estas desigualdades mostraron que los derechos generales no se aplicaban de manera justa a la infancia. Quinto, falta de representación y voz. Los niños no podían reclamar ni defender sus derechos por sí mismos, y los estados no los consideraban sujetos de derecho. Por eso se reconoció la necesidad de otorgarles un estatus jurídico especial, donde el Estado fuera garante activo de su bienestar. La fundación de Save the Children, Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, redactó el borrador original de la Declaración de Ginebra, impulsada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en la infancia. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial, este documento de la ONU incluyó una disposición en el artículo 25 que establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Declaración de los Derechos del Niño, 1959, adoptada por la Asamblea General de la ONU, amplió los principios de la Declaración de Ginebra. Proclamó 10 principios que guiaron las acciones de los gobiernos y las organizaciones, aunque no era un tratado legalmente vinculante. Año Internacional del Niño, 1979. Este año impulsó a la comunidad internacional a considerar un instrumento legalmente vinculante. Proceso de redacción, 1979 a 1989. Durante una década, un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU trabajó intensamente en la redacción del texto final. Adopción.
20 de noviembre de 1989. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando un hito al convertir los principios morales en obligaciones legales para los Estados. Estos antecedentes ilustran el camino hacia un consenso global sobre la necesidad de un marco legal integral y vinculante para la protección y el desarrollo de la infancia a nivel mundial. Los antecedentes históricos de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, reflejan una evolución en el reconocimiento de los derechos específicos de la infancia a lo largo del siglo XX. La Convención sobre Derechos del Niño es un instrumento crucial que reconoce los derechos específicos de los niños y niñas y establece estándares para garantizar su bienestar y desarrollo integral. La convención, compuesta por 54 artículos, fue adoptada en Nueva York por aclamación, lo que significa que fue aceptada de manera unánime y sin la necesidad de un voto formal, demostrando así un fuerte consenso entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta aprobación ocurrió a través de la Resolución 44-25. Se establecen principios fundamentales como o no discriminación, o el interés superior del niño, o derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, o participación, derecho a ser escuchado. Las áreas clave son protección contra la violencia, el abuso, la explotación laboral y sexual, y los conflictos armados. Provisión, derecho a la salud, la educación, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el cuidado familiar. Participación, libertad de expresión, asociación, pensamiento, conciencia y religión. La Convención sobre los Derechos del Niño ha transformado el marco legal y social de la infancia a nivel mundial. Es legalmente vinculante. Obliga a los Estados partes a adaptar sus leyes y políticas nacionales para cumplir con sus disposiciones. Da visibilidad a la infancia. Cambió la percepción del niño de objeto de caridad a sujeto de derechos, con dignidad inherente. Aporta herramienta de incidencia. Proporciona una base sólida para que las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos exijan rendición de cuentas a los gobiernos. Es promotora de supervisión global. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU supervisa la implementación y emite recomendaciones a los países. Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de 18 expertos en derechos del niño procedentes de todo el mundo. Los expertos son independientes y son seleccionados por los gobiernos. Protocolos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. El convenio también contiene una serie de acuerdos para añadir otros derechos únicos para los niños, que son opcionales para los países. Estos protocolos facultativos incluyen protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Exige a los gobiernos que eleven la edad mínima para el ingreso de menores en las Fuerzas Armadas, actualmente de 15 años. Garantiza que los miembros de sus Fuerzas Armadas menores de 18 años no participen directamente en conflictos armados. Protocolo facultativo del convenio, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Establece requisitos detallados para que los gobiernos pongan fin a la explotación y el abuso sexual de niños. Asimismo, protege a los niños de ser vendidos con fines no sexuales, como otras formas de trabajo forzoso, la adopción ilegal y la donación de órganos. Protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones. Permite a los niños presentar una queja ante las Naciones Unidas cuando sus derechos han sido vulnerados y el sistema jurídico de su país no ha podido ofrecer una solución. Retos actuales. A pesar de los avances, persisten desafíos significativos en la plena implementación de la Convención de los Derechos del Niño. Pobreza y desigualdad. Millones de niños aún viven en la pobreza, lo que limita su acceso a la salud y la educación de calidad. Conflictos armados. Los niños siguen siendo víctimas directas de la guerra,
reclutados como soldados o desplazados en países en conflicto en África. Cambio climático. Los niños son desproporcionadamente vulnerables a los desastres naturales y la degradación ambiental. Avances tecnológicos. Surgen nuevos retos en la protección de la privacidad en línea, el ciberacoso y el acceso equitativo a la tecnología. Violencia y explotación. Persisten altas tasas de violencia doméstica, abuso sexual y trabajo infantil. Impacto de pandemias. Crisis sanitarias como el COVID-19 han exacerbado las desigualdades en educación y salud mental. La Convención sigue siendo una herramienta vital para guiar los esfuerzos globales y nacionales para asegurar que cada niño pueda alcanzar su máximo potencial. El respeto de los derechos de los niños en todo el mundo está en fuerte retroceso. Según los últimos reportes de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, muchos niños y niñas alrededor del mundo continúan viviendo en zonas de guerra como Gaza y Ucrania o con graves necesidades humanitarias. Y en todas las crisis, los niños se encuentran entre los más afectados. Los datos reflejan una realidad escalofriante. Los niños representan el 41% de los más de 100 millones de desplazados forzosos que hay en el mundo. En 15 países afectados por la crisis, unos 40 millones de niños sufren una grave inseguridad nutricional al no recibir lo mínimo que necesitan para crecer y desarrollarse en la temprana infancia.